Habíamos hablado de la capacidad eléctrica de este corazón, y en particular de esta capa del corazón que se llama el miocardio. Resulta que usted tiene esas fibras miocárdicas, esas fibras musculares miocárdicas, en reposo. Esto es un ejercicio que puede sonar abstracto, porque usted las tiene en reposo básicamente cuando no funciona más. Pero uno dice, mire, yo la tengo en reposo, este potencial de membrana de la célula muscular miocárdica. ¿Y por qué la tengo en reposo? Porque en algún momento tengo que aumentar mi capacidad eléctrica para que el corazón se contraiga. Y la capa que condiciona y que claramente debe funcionar en óptimas condiciones es el miocardio. En las células del miocardio ventricular, usted va a tener un potencial de membrana en reposo negativo, de menos 90 milivoltios. MV es milivoltios, que es la milésima parte del voltio. Así se mide la electricidad. En la aurícula usted va a tener un potencial de membrana en reposo de menos 80 milivoltios. ¿Sí? Y lo que hay que tener en claro es la electronegatividad corresponde al lado intracelular. Este rectángulo que veo acá es la célula miocárdica o cardiomiocito. La electronegatividad es intracelular. La electropositividad es extracelular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando contraigo el corazón y cuando el potencial de membrana se pone en acción y toma el nombre de potencial de acción? Va a cambiar el gradiente eléctrico. Lo que es negativo se va a transformar en positivo y lo que es positivo se va a transformar en negativo. Para que este potencial de membrana esté en reposo, ¿sí? Esté en reposo, usted tiene que tener en el intracelular y en el extracelular básicamente el sodio, el potasio y el calcio en condiciones isotónicas, es decir, en las condiciones que tanto el intracelular y el extracelular tienen como propias. Así que tiene que volver a la clase número 1 y ver cómo es la composición del líquido intracelular y del extracelular en relación al sodio, en relación al potasio y en relación al calcio. Bien. El sistema de conducción nerviosa, a pesar de ser automático, va a poner este potencial de membrana en reposo en acción por acción del calcio. Esa fase se llama fase cero o fase lenta. Va a cambiar el gradiente eléctrico en el nodo sinusal y en el nodo aurículo-ventricular. Y esa acción la va a generar el calcio. Va a despolarizar la membrana de la célula miocárdica o cardiomiocito. El haz de Purkinje, el haz de His, sus ramas y las fibras de Purkinje, acá está la diferencia, van a cambiar su gradiente eléctrico por acción de la concentración de sodio y van a formar la fase cero rápida. Todo esto está sucediendo para que claramente uno permanentemente, en forma involuntaria, automática, excitándose, conduciendo esta información eléctrica, el corazón pueda contraerse y relajarse, contraerse y relajarse. Las corrientes iónicas en el potencial de acción de una fibra lenta, es decir, de las fibras del nodo sinusal y el nodo aurículo-ventricular, voy a poner acá, en la fase 0 ingresa el calcio por canales de voltaje dependientes. En la fase 1 a 3 hay egreso de potasio y en la fase 4 hay inactivación
de esos canales de potasio y presencia de sodio. Entonces digo, vuelvo a lo mismo, tengo que saber claramente cuál es el contenido del intracelular y del extracelular en relación al sodio, al potasio y al calcio. El gran escenario de contracción, hasta ahora hemos hablado de dos. Primero, del calcio en la fase lenta y del sodio en la fase rápida, porque usted tiene que desencadenar ese impulso eléctrico y transmitirlo a todo el corazón, porque el corazón se contrae a la vez, ¿sí? Toda la capa miocárdica se contrae a la vez. Cuando eso no sucede, aparece una patología. Cuando cursen patología, les van a decir cuáles. Estos son los momentos, esta es la representación gráfica de este potencial de acción de fibra rápida y automática nodal, donde veo la contracción, el mantenimiento y la relajación. La contracción, el mantenimiento meseta y la relajación. Acá muestra lo mismo, dice músculo auricular y ventricular, fibras no nodales, sódicas o rápidas, no automáticas. El escenario es el mismo, usted contrae, mantiene y relaja. Contrae, mantiene y relaja. Contrae, mantiene y relaja. Se forma esta meseta, 2, 3 y comienza a relajar. Esto está sucediendo en este momento, ¿sí? Principales corrientes iónicas del potencial de acción en fibra rápida no específica. Fase 0, ingreso de sodio por canales rápidos, ¿sí? Ese ingreso de sodio, recuerde que usted siempre parte de valores negativos. Habíamos dicho que la célula del miocardio en reposo estaba en menos 90 milivoltios. El límite del ingreso de ese sodio para provocar este potencial de acción va a ser de menos 90 a más 15. Y ahí se va a autolimitar, ahí se va a inactivar. En la fase 1 aparece la apertura de los canales de calcio. En la fase 2, el ingreso de calcio por canales lentos. Acá dije calcio y es potasio, perdón. En la fase 2, el ingreso de calcio. Hay un intercambiador o bomba sodio-calcio. En la fase 3 hay salida de potasio por canales voltaje dependiente. Y en la fase 4 hay una bomba de sodio-potasio y los canales de calcio están cerrados porque usted necesita volver al escenario de la relajación, ¿sí? Vuelvo a decir, esto se mide en milivoltios, la actividad eléctrica, y en milisegundos, en milivoltios y en milisegundos. Y acá dice, diferencia entre las fibras rápidas y lentas en relación a la activación y inactivación de canales, la despolarización dependiendo de qué ion, el potencial diastólico, el potencial de umbral, la velocidad de conducción y la amplitud del potencial de acción. Y del automatismo en relación a la última fase, que es la fase de la relajación. Entonces lo voy a ampliar un poquito, a ver si lo toma. Ahí está. La fibra rápida nodal o inespecífica, la activación e inactivación de canales es rápida. A diferencia de la fibra lenta, que valga la redundancia, la activación y la inactivación es lenta. La despolarización, es decir, el cambio de gradiente eléctrico, en la fibra rápida lo da el sodio, Na es sodio, y en la fibra lenta el calcio. El potencial diastólico se va a desencadenar de menos 80 a menos 90 milivoltios, y va a llegar aproximadamente, esto va a ser en la fibra rápida, y en la fibra lenta, ese potencial, digamos, en reposo va a fluctuar entre menos 55 y menos 70 milivoltios. La velocidad de conducción, de transmitir este impulso nervioso en la fibra rápida de 0,3 a 2,5 metros por segundo, y en la fibra lenta de 0,01 a 0,1 metros por segundo. Y la amplitud, voy a decir los dos puntos más importantes, el potencial de acción va a ser de 100 a 130 milivoltios, y en la fibra lenta de 55 a 75.
Acá está. Velocidad de conducción, la conductibilidad. En las aurículas, en el miocardio no nodal, ¿se entiende? O sea, el que no tiene ni el nodo sinusal ni el nodo auriculoventricular, tiene una media de 0,8 metros por segundo. En el nodo auriculoventricular, una media cercana a 0,05 metros por segundo. En el haz de His y sus ramas, tejido nodal, una media cercana a 2 metros por segundo. Y en el miocardio ventricular, ¿sí? Miocardio no nodal, una velocidad de conducción de 0,4 a 1 metro por segundo. ¿Por qué la importancia de esta temática? Porque cuando cada uno de estos puntos se alteran, usted ingresa en el proceso patológico. Usted ingresa en el proceso patológico. Cada una de las alteraciones de las propiedades del miocardio hacen a una patología y hacen a un tipo de farmacología diferente para mejorar su capacidad eléctrica y su capacidad mecánica. ¿De qué? De su corazón. Básicamente de su corazón. Esto también se altera en el ejercicio, no provocando patología. Se altera con el paso de los años. Hay alteración de las propiedades del miocardio cuando usted tiene 50 años, cuando usted tiene 60, 70, 80, 90 y hasta 100. ¿Y en el deportista, profe, qué pasa con el corazón? Ahora cuento. Se altera en dos grandes patologías que tiene la Argentina, información que la encuentran en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2015 y 2017, que son el sobrepeso versus la obesidad grado 1, grado 2 y la diabetes. A eso usted le va a sumar otras patologías que son prevalentes, como por ejemplo las enfermedades respiratorias crónicas, a predominio el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al uso de droga inhalada y a algún evento que usted hubiera podido tener por una enfermedad endémica y epidémica en la Argentina, como es el mal de Chagas. Ante la pregunta de Evelyn en relación al deportista, usted va a poder ser un deportista de mediano, de alto rendimiento, ¿en relación a qué? A un entrenamiento, obviamente cotidiano y de muchas horas, y por el otro lado, si su sistema eléctrico, si su capacidad de bombeo es óptima y su capacidad mecánica, no solamente para el bombeo, sino también para la contracción y la relajación, se adaptan a ese esfuerzo que usted necesita. Las condiciones eléctricas y las condiciones mecánicas van a ser las mismas. Lo que usted va a ir regulando va a ser la capacidad de hacer un esfuerzo a menor frecuencia cardíaca, manteniendo la tensión arterial en condiciones normales. Cuando eso no sucede, usted va a tener que ir pensando cuáles son sus límites en el ámbito deportivo. Por eso no todos llegan al alto rendimiento, a pesar de que usted entrene todos los días durante los próximos 20, 25 años de su vida. Primer escenario. Y la otra cuestión que a veces daña estos escenarios es que en algunos eventos de alto rendimiento se hacen uso de drogas lícitas o ilícitas que van a condicionar claramente la función mecánica y la función eléctrica de nuestro corazón. Muy bien, estoy abierto a las preguntas si las hubiera. Profe, acá están preguntando en el chat qué afecta específicamente el mal de Chagas. Hay varias enfermedades que afectan el corazón. Eso digo, como gran título lo van a ver en patología, va a provocar una miocardiopatía dilatada. ¿Qué significa? Que su corazón va a aumentar de tamaño,
Si su corazón aumenta de tamaño, digamos, va a estar insuficiente, porque para usted, imagínense que su corazón mide hoy 250 gramos a 300 gramos. Bueno, resulta que si usted es intervenido o se ha infectado con la enfermedad de Chagas, entre los 20 y los 30 años quizás ya tenga un corazón de 400 gramos. Estos 100 gramos más que pesa su corazón van generando una insuficiencia. ¿Por qué? Porque usted tiene que generar una mayor capacidad, una mayor frecuencia y aumentar la presión para que el corazón lata a su edad de 30 años 70 a 80 latidos por minuto. Entonces, eso se va, digamos, se va dilatando el corazón, altera las válvulas, entonces usted también va a tener valvulopatías y va a necesitar de fármacos. El problema de Chagas en la Argentina tiene que ver con el diagnóstico tardío y no ser intervenido por las drogas correspondientes. A pesar de eso, es una endemia, y a pesar de eso, digamos, cuando uno encuentra a los pacientes, según el ámbito donde hayan nacido y el acceso a la salud que hayan tenido, seguramente ya lo encuentra en procesos agudos o procesos crónicos prolongados. Entonces es poco lo que puede hacer. Se trata como una insuficiencia cardíaca temprana, con medicación y con regulación de algunas actividades, que es el propio corazón que se va a encargar de decirle, mire, no salga a correr porque no va a poder correr. Si quiere, camine 10 cuadras. Y llegará el momento en que tampoco pueda caminar 10 cuadras, pero eso a medida que pasa el tiempo, ¿se entiende? A medida que pasa el tiempo. El mejor ejemplo de la insuficiencia cardíaca es en el contexto de la vejez. Usted camina de una manera a los 50 años, 15 cuadras, y cuando usted tiene 80, las camina de otra manera. ¿Por qué? Porque su corazón tiene 80 años, porque sus válvulas tienen 80 años, porque el regreso y el egreso, inyección de su sangre, tiene 80 años, porque la presión que necesita va a ser mayor, porque la frecuencia que usted necesita para caminar esas 15 cuadras a sus 80 años va a ser mayor a los 40, 30, 50, 60 o 70 años. No se concentren en las enfermedades, concéntrense en este capítulo, que cada vez que lo preguntamos en los exámenes, en los finales o en la vida misma, el 50% de ustedes pasa vergüenza. No, profe, que saben un montón. Van a probar todos. Lo digo con conocimiento de causa. También hay muchos médicos y médicas que pasan vergüenza con este tema. O sea, ya recibidos. Digo, este es el corazón de la fisiología cardíaca. Usted sabe la anatomía, sabe el 50%. Ahora, si usted puede entender este núcleo duro de la fisiología cardíaca, entiende el fenómeno fisiológico normal. El fenómeno fisiológico. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿puedo hacer una consulta? Adelante. ¿Cómo relaciono? Me cuesta relacionar, entiendo por un lado la parte eléctrica y por otro lado la parte mecánica, pero me cuesta entender la relación entre ambas. La electricidad le va a producir el movimiento, ¿no? Eso es parte de la abstracción y es parte de entender el desarrollo de los sistemas. El corazón nació para ser corazón. Y entonces, ¿qué sabe hacer? Recibir un fluido y eyectarlo. Un escenario. Segundo escenario, soy corazón. Me tengo que contraer y relajar. Bien. Tercer escenario. Sí, no tengo vivo adentro de este señor que tiene sobrepeso. Ya tiene 50 años. Este señor no se droga. No fuma. A veces ha comido de más, por eso tiene sobrepeso. Y entonces, como soy corazón, quiero que este señor viva en las mejores condiciones. Entonces me contraigo y me relajo en mayor frecuencia que un señor que no tuviera el sobrepeso. Esa es la condición fisiológica del corazón. ¿Sí? Y el corazón sabe, comandado y asociado a mi cerebro, que para que eso suceda, tiene que haber cambio de electricidad a un lado y al otro lado de la célula miocárdica,
Y ese cambio de electricidad va a provocar el fenómeno mecánico. Y el cambio de electricidad se da porque hay intercambio de iones a un lado y al otro lado de la membrana. Es, como siempre he dicho en estos encuentros de tantos años, es todo a la vez. No es todo o nada, pero es todo a la vez. La fisiología, en este capítulo y en otros, perdón porque si no se me va a acabar, la fisiología en este capítulo y otros condiciona claramente la acción global del corazón. La acción global del corazón, que es la de contraerse y relajarse, la de generar su propio impulso nervioso, la de recibir un fluido y eyectarlo a una presión constante, a una frecuencia constante. Esto es en reposo. ¿Sí? Entonces digo, si esto no se articula y no hay vasos comunicantes entre la actividad eléctrica, la actividad mecánica y la actividad bioquímica o molecular, porque al fin y al cabo es molecular, de intercambio de iones a un lado y al otro lado de la membrana, no hay corazón. Es la condición fisiológica a partir de las propiedades de una de las capas de ese corazón, que es el miocardio. Así sucede con varios sistemas. Y termino con esto, y quien termina de regular esta cuestión es el cerebro y el tronco encefálico. Que en el momento de la huida, imagínense que usted en este momento le abren la puerta y la quieren asaltar. Usted va a salir corriendo. ¿Y qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es, obviamente, huir. Se activa el simpático. 2, aumentar la frecuencia cardíaca por el miedo o por la situación de vulnerabilidad en la que está. 3, si aumentó la frecuencia cardíaca, aumentó la presión arterial. 4, si tiene alguna deficiencia, imagínense que usted tiene 70, 80, 90 años, alguna deficiencia a nivel urinario, quizás tenga una micción involuntaria, se haga pis encima. ¿Sí? O al revés, tenga un evento cardiológico que le provoque o dolor o un síncope, un desvanecimiento de origen cardiológico. ¿Se entiende? Digo, para que todo esto suceda es porque el corazón sigue cumpliendo la función en mayor o menor medida del corazón. La conjunción y el escenario digamos, de intercambio entre lo eléctrico, lo mecánico y lo molecular es lo que a usted le da la función de corazón. ¿Alguna otra pregunta? Tienen cara de Profe, algunos, profe. una ¿Cómo? última pregunta. Sí. Adelante. Si la composición del líquido intracelular no trabaja como tiene que trabajar en su relación, calcio, potasio, sodio, ¿en qué desencadena? ¿En un aumento de ritmo cardíaco, puede ser? No entiendo la pregunta. No entiendo, me parece que está mezclando varias cuestiones. Usted me dice, no entiendo la pregunta, digo, esto es en condiciones normales. Cuando aparece un evento patológico, usted deberá definir cuál es el evento patológico que altera su intra o su extracelular. ¿Entiende? Digo, primero, concéntrese en la normalidad. Lo primero que tiene que saber, eso lo dije, es qué cantidad de calcio hay en el extra, qué cantidad hay en el intra. Qué cantidad de sodio hay en el extra, qué cantidad de sodio hay en el intra. Qué cantidad de potasio hay en el extra, qué cantidad de sodio hay en el intra. Digo, pues si no, no va a entender cómo se desencadena el potencial de acción. Lo Si demás hay tiene que algún ver con la... desequilibrio de eso, sí, ahí hay una... No hay desequilibrio, no hay desequilibrio, hay intercambio. Intercambio, pero... Desequilibrio es cuando aparece el evento patológico. Ah, ok. Sí. Desequilibrio es cuando te comiste el asado del domingo, sos hipertenso, pesás 100 kilos, al asadito le pusiste más de la necesidad diaria de cloruro de sodio que necesitas. Ahí hay un desequilibrio. Claro, Si no creo hay que es eso lo que intercambio. estaba preguntando. Claro. Si no hay intercambio. Claro. ¿Entiendes? Entonces digo, para que en el contexto de ese intercambio va a haber actividad eléctrica y va a haber claramente
actividad mecánica, que es la pregunta anterior de la compañera. Pero digo, piensen en la normalidad, no se confundan ni agreguen la patología, piensen en la normalidad. ¿Y cuáles son los tres iones intervinientes? Que son el sodio, el potasio y el calcio. O sea que Gracias, cualquier, profe. perdón, profe, Sí. o sea que cualquier anomalía fuera de los rangos de lo que es el potasio, el sodio, ya vendría a ser una patología. No necesariamente. Yo no quería nombrar patología porque siempre pasa lo mismo. No necesariamente, porque usted puede tener un evento hiponatrémico, o sea, disminución de la concentración de sodio, porque se fue a correr, usted es runner, y se le ocurrió hoy correr 12 kilómetros como lo hace todos los días. Y resulta que no se hidrató bien en esos 12 kilómetros. Eso no le va a provocar un evento cardiovascular. Claramente sí va a tener que llegar, hidratarse y volver a, entre comillas, acomodar el 60% de agua corporal para el 40%, digamos, de masa orgánica, muscular, ósea, piel, y todo lo que, entre comillas, son. Clase número 1. Regular como una homeostasis del cuerpo. Para regular, exactamente, mejor dicho, para mantener el medio interno y regular la homeostasis, en ese escenario. No todo escenario de trastorno hidroelectrolítico, ese es el título de la fisiología, trastorno hidroelectrolítico, aumento del sodio, disminución del sodio, aumento del potasio, disminución del potasio, aumento del calcio, disminución del calcio, aumento del magnesio, disminución del magnesio, aumento del fósforo, disminución del fósforo, va a traer en sí mismo una patología. Sí va a generar sintomatología, sí, seguramente va a generar sintomatología, pero no necesariamente a la edad de ustedes, va a generar una patología. Gracias. Bueno, querida Evelyn. Bueno, Gustavo, ¿respondió tu pregunta? Es un tema crítico esto, ¿eh? Sí, por ahí el profe a veces no se quiere explayar mucho para no Claro. confundirlos. Es un No tema es crítico de este. mala voluntad que no le quiere explicar. Este es un tema bisagra, ¿sí? Empezaron la charla diciendo que el corazón tenía 2 cavidades, dijo alguien. Así empezaron la charla. Ahora saben Hay que otros- tienen 4. Y hay otros que en el final van a seguir respondiendo que tiene 2 cavidades. No. Ah, sí, les juro que sí, porque me toca tomar examen a mí. A mí me gustaría estar del otro lado, y que ellos me tomen examen a mí. Pero yo sé lo que pasa, entonces digo, vamos de mayor a menor. Vamos a entender bien la anatomía, que después se ordenó, en ese ping-pong de preguntas y respuestas se fue ordenando, y después sí hay que entender la fisiología básica cardiovascular, que es esta. ¿Está claro? Está claro. Porque todo esto es medible. Usted se puede hacer un ecocardiograma y un ecodoppler cardíaco. Y ahí le va a decir cómo está su válvula mitral, cómo está su válvula bicúspide, tricúspide. Le van a decir cuál es su fracción de eyección. ¿Sí? ¿Dónde se mide la fracción de eyección? Básicamente en la salida de la aorta. Entonces le van a decir, mire, usted está bárbara. Quédese tranquila, nos vemos en 5 años, a los 25 años. Imagínense que alguien le dice, está contraindicado hacer ese pedido. Pero imagínense que usted dice, no, yo quiero saber cómo funciona mi corazón. Bueno, todos los valores van a ser óptimos, así que nos vemos en 10 años. Chao. Yo soy clínico, neumonólogo, te veo en 10 años. Diferente cuando usted empieza a atender a un señor, una señora de 50, 60, 70, 80, 90 años, que va controlando y vigilando. ¿Entienden? Muy bien. Bueno, un gustazo. Nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, que hay Sigan integración. leyendo, lean de Exactamente. vuelta, miren Exactamente. videos, revisen, háganse preguntas. Imagínense ese corazón, cómo está Claro. formado. Claro. Repasen la anatomía del tórax. No de memoria, ¿eh? No de memoria, Claro, no. eso se olvida. Todo esto se ve. Si te hicieron alguna vez una tomografía, está el mediastino y está el tórax en su conjunto. Si alguna vez te hicieron una placa de tórax frente o de perfil o oblicua, porque resulta que te golpeaste el hemitórax derecho o el hemitórax izquierdo, uno ve el componente óseo, es decir, el tórax óseo, esto que preguntaba Evelyn, la longitud
y la curvatura de las costillas, la columna vertebral por detrás, el esternón por delante, el orificio superior del tórax, el orificio inferior del tórax. Los traumas torácicos son críticos, ¿no? Uno siempre lo da como ejemplo porque son zonas de mucho, el tórax es una zona de mucho, toda nuestra anatomía, pero los traumas torácicos abiertos o cerrados, es decir, con heridas punzantes, son de una criticidad porque uno tiene en el mediastino estos órganos nobles, que son el esófago por detrás, el corazón por delante, los nervios neumogástricos, los nervios frénicos. Están todos juntitos ahí encerrados y se cuidan Exactamente, unos con otros. por delante del esófago, la aorta descendente torácica, y después cuando pasa el hiato del diafragma, la aorta abdominal. Digo, uno puede ir jugando incluso en las tomografías de buscar, no la patología, sino a ver qué estructura veo yo en esta cuestión. En los libros aparecen a veces algunas imágenes comparativas que hacen a esto, a reconocer la anatomía normal y después sí el evento fisiológico normal. Bueno, muy bien. Bueno, un gusto. nos Espero vemos que la les semana haya- que viene. Espero que les haya servido. Recuerden que estos eventos no son obligatorios, queda grabado, lo subimos al campus y quienes no pudieron verlo lo pueden ver. Bueno, Muy bien. Muchas un gusto. gracias. 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 Adiós.